Hola mis corazonas y corazones amantes del crochet, yo soy Auder y les doy la bienvenida a un nuevo video de Auder Crochet. Hoy te voy a compartir mi forma de tejer esta linda panty correspondiente al set Miau de mi nueva colección Latidos 2023. Para este proyecto voy a estar utilizando hilo acrílico mercerizado de 1 milímetro, más o menos como este. Aguja crochet en 3 diferentes medidas. Para tejer el proyecto en general tengo esta que es de un calibre similar al del hilo, es de 1.3 milímetros. También tengo esta de 1 milímetro que la utilizo para esconder los hilitos finales, y esta de 3 milímetros que la voy a utilizar para tejer los cordones. También vamos a estar utilizando marcadores de puntos, tijeras o en su defecto, como a mí me gusta, el desbaratador. Ahora sí, comencemos. Bien, este set, como ya sabemos, por aquí se lo voy a colocar en la pantalla, está compuesto de 3 piezas. Tiene un top, una panty y un antifaz. El video del antifaz ya está subido en el canal. Igual en la descripción de este video les voy a dejar el link directo para que puedan ir a tejerlo. Y en esta oportunidad, en este video, vamos a desarrollar la panty. Esta panty ya tengo previamente adelantada, la tejí en color rojo. Está compuesta de 2 piezas, una parte trasera y la parte delantera, que es un poquito más pequeñita que la parte trasera. Voy a tejerla en esta oportunidad en una talla M, pero igualmente, como siempre, les voy a compartir en la pantalla la progresión de tallas para que puedan tejerla en la talla que la necesiten. Ok, vamos a comenzar utilizando nuestra aguja de 1.3 milímetros o la que tenga un grosor similar al del hilo que vayas a utilizar. En mi caso, un hilo de 1 milímetro. Vamos a hacer una lazada de inicio. Antes de hacer la cadeneta base, quiero contarte que esta pieza se teje desde la entrepierna hacia arriba. En el caso de esta, que es la parte trasera, tengo la entrepierna, se teje hacia las pompis, y la parte delantera se teje desde la entrepierna hacia lo que es la cintura o el ombligo. Ok, entonces vamos a comenzar tejiendo la parte trasera. Entonces ya hice mi lazada de inicio, y el número de cadenetas que debo montar para iniciar es la que corresponde a este ancho, que es el ancho de la mariposa o ancho de entrepierna. Para una talla 34 o talla M, que es la que estamos tejiendo, esa medida debe ser igual a 5.5 centímetros. Te muestro. 5.5 centímetros. Bien, en mi caso, el número de cadenetas que corresponde a esos 5.5 centímetros son 19. Entonces, yo tejo mis 19 cadenetas. Una vez tejidas mis 19 cadenetas, voy a proceder a tejer puntos altos encima de estas cadenetas. Un punto alto encima de cada una. Voy a subir con 3 cadenetas para sustituir mi primer punto alto, 1, 2 y 3. Y en la quinta cadeneta, desde la última que tejí hacia atrás, voy a tejer mi punto alto. Bien, allí lo tengo, y tejo el resto de las cadenetas un punto alto. Una recomendación, y es que como esta panty tiene un diseño de punto casita de una cadeneta, mira, tiene este diseño, necesitamos que acá, cuando empezamos a hacer el diseño, quede un centro, y ese centro tiene que quedar igualmente el número de puntos altos hacia un lado y hacia el otro, para que quede bien centradito. Entonces, para que pueda quedar bien centradito, te sugiero que el número de cadenetas base sea un número impar. Fíjate que en mi caso tengo 19. Entonces, procura que sea un número impar para que el centro te quede lo mejor marcado posible. Ok, continúo tejiendo mis puntos altos, uno encima de cada una de las cadenetas base, hasta que llegue al final de esta, mi primera vuelta. Por acá te muestro, así es como debe verse mi primera vuelta.
que en mi caso son mis 19 puntos altos tejidos en la cadeneta base. Y esto voy a mostrarte nuevamente la pieza, y esto lo vamos a hacer por un total de aproximadamente 5 centímetros. Acá lo tengo, 5 centímetros para la pieza trasera y 5 centímetros para la pieza delantera, que me van a dar un total de 10 centímetros, que es el largo de la mariposa o el largo de la entrepierna. Y para esto lo que voy a hacer es, entonces, encima de mis puntos altos que tejí en la primera vuelta, voy a seguir tejiendo puntos altos. Voy a subir para la segunda vuelta, subo con 3 cadenetas al aire para sustituir mi primer punto alto, y continúo tejiendo encima de cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior un punto alto. Y esto, como te dije, lo voy a repetir hasta que obtenga una altura de 5 centímetros, sin hacer aumentos ni disminuciones, simplemente tejido recto. Bien, acá he tejido ya mis 5 centímetros. Ya voy a medirlo para que veas mis 5 centímetros de puntos altos, rectos, sin aumento, sin disminución, que corresponden a la parte trasera de la mariposa o entrepierna de esta parte. Bien, una vez que hemos llegado acá a este punto, vamos a comenzar a tejer aumentos sencillos en los bordes para poder crear la forma triangular de esta parte. Pero esta vez vamos a tener especial cuidado en comenzar a tejer este diseño tipo encaje que tiene acá con punto casita sencillito. Y en la primera vuelta de aumentos vamos a ubicar el centro, este puntito que queda aquí libre. Recuerda que te dije que trabajaras con un punto, con un número de puntos que fuera impar, para poder ubicar este centro mucho más fácil. Entonces, recordamos, tenía 19 puntos y vamos a ubicar el marcador de puntos en el punto central. Serían 9 puntos hacia un lado, 9 puntos hacia el otro, y en el punto que queda libre el marcador de puntos. Voy a contar 2, 4, 6, 8, 9, y en este punto que es el décimo, ese es mi centro, y ahí ubico mi marcador de puntos. Ok, para la primera vuelta de esta parte de aumentos vamos a tejer 3 cadenetas al aire para sustituir el primer punto alto de esa vuelta. Volteamos la labor y vamos a tejer un punto alto en ese mismo punto de donde salieron esas 3 cadenetas al aire, es decir, acá. Y ahí tengo mi primer aumento de esta vuelta. A continuación voy a seguir tejiendo en recto en puntos altos hasta encontrar el marcador de puntos. Una vez yo llegue al punto anterior a donde está el marcador de puntos, que viene siendo esto, voy a tejer una cadeneta al aire. La tejo y yo voy a retirar el marcador de puntos, porque ese punto en donde estaba el marcador de puntos va a ser un punto que va a quedar libre. Y voy a tejer puntos altos en el punto siguiente, es decir, este punto en donde estaba el marcador de puntos lo voy a dejar sin tejer y tejo en el siguiente un punto alto. Y voy a seguir tejiendo puntos altos, uno en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior, hasta llegar al último, en donde debo tejer un aumento, igual que lo hice al inicio de la vuelta. Acá que ya estoy llegando, llegué al último, tejo un punto alto, y una vez tejido tejo un punto alto más, y allí tengo mi primera vuelta de aumentos de esta parte. Bien, a continuación la siguiente vuelta igualmente voy a subir con 3 cadenetas al aire para sustituir mi primer punto alto de la vuelta. Volteo la labor y nuevamente necesito tejer un aumento en
el bordecito en ese mismo punto. Entonces, de donde salieron las 3 cadenitas al aire para sustituir el primer punto alto, yo tejo otro punto alto allí. Y una vez lo tengo, voy a tejer puntos altos en los siguientes puntos altos que tengo en la vuelta anterior. Los puntos casitas de una cadeneta que conforman el encaje de esta panty están tejidos de forma intercalada. Entonces, eso es a lo que debemos prestar especial atención a la hora de hacer este tejido para que quede lo más parecido posible. Vamos a tejer puntos altos hasta el punto que está antes del punto que está vacío. Y una vez allí, vamos a tejer una cadeneta al aire y vamos a tejer un punto alto dentro del espacio vacío de la vuelta anterior. Allí. Y nuevamente voy a tejer una cadeneta al aire y voy a tejer un punto alto, no en el punto siguiente, sino que me salto este punto y en el que sigue tejo mi punto alto. Fíjate que se va a formar una especie de, vamos a decir, de triángulo que ese es el que me va a hacer como de guía. Tengo un espacio vacío acá y en la siguiente vuelta tengo 2 espacios vacíos. La siguiente debo tener 3 espacios vacíos, la siguiente 4, 5, 6, 7, 8, hasta los que tenga que tener. Eso es una forma de guiarte de que todo está quedando bien. Fíjate acá, esta pieza que está terminada, tengo 1, después tengo 2, después tengo 3, después son 4 y así sucesivamente. Ese es el efecto de hacer este punto de forma intercalada. Ok, una vez acá, sigo tejiendo puntos altos hasta llegar al último punto de esta vuelta, en donde tengo que hacer nuevamente mi aumento para seguir manteniendo la forma triangular de la panty. Aquí ya voy llegando. En lo que llegue al último punto, que es este, tejo un punto alto. Y una vez lo haya tejido, tejo otro en ese mismo punto donde tejí el anterior. Al inicio, digamos que esos aumentos no se notan tanto, pero a medida que vayas avanzando, se van a notar mucho más. Bien, tejemos la siguiente vuelta, que vendría siendo la tercera vuelta de aumentos. Voy a subir con 3 cadenetas al aire para sustituir mi primer punto alto. Volteo la labor y repito, tejo un aumento en ese primer punto. Y una vez hecho mi aumento, sigo tejiendo puntos altos en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior hasta que casi llegue al espacio vacío, hasta llegar al punto anterior al espacio vacío, para nuevamente repetir a tejer estos puntos intercalados. Acá llegué al punto anterior al espacio vacío, que es este, y voy a repetir lo que hice en la vuelta anterior. Tejo una cadeneta al aire y voy a tejer un punto alto dentro del espacio vacío. Lo tejo, queda así y repito porque tengo otro espacio vacío. Cadeneta al aire y tejo un punto alto en ese espacio. Repito, cadeneta al aire y como ya voy llegando al final de los espacios vacíos, dejo un punto alto libre y lo tejo en el siguiente, mi punto alto, y allí va quedando el dibujo del que te hablo. A partir de allí tejo igual que acá, solo puntos altos hasta llegar al último punto alto en donde debo tejer un aumento. A partir de esta vuelta, el paso a paso es repetir esa misma vuelta, mantener tejiendo puntos altos, haciendo aumentos en las esquinas y mantener el diseño central. Así debe irse viendo.
Esto tenemos que repetirlo hasta obtener el alto de tiro de la panty. El alto de tiro normalmente es muy al gusto, sin embargo voy a darte las medidas que yo utilizo. En alguna parte de la pantalla te voy a dejar el alto de tiro sugerido de acuerdo a la talla que estoy tejiendo y al resto de tallas para que puedas tejerlo en la talla que lo necesites. Bien, acá te he tejido el número de vueltas necesarias con el diseño de punto intercalado hasta llegar al alto de tiro de la panty. En este caso estoy tejiendo una talla 34M y ese alto debe corresponder a 22 centímetros. Vamos a medir y allí lo tengo. Este es la parte trasera. Para la parte delantera el paso a paso es exactamente el mismo, la misma medida de ancho de entrepierna o mariposa, el mismo alto de la mariposa o entrepierna, y la forma de tejer los aumentos y el diseño central es exactamente la misma. Lo que varía es esta medida, que es el tiro. En el caso del tiro trasero para esta talla fue de 22 centímetros y el delantero debería ser de 17 centímetros. Igualmente en la pantalla yo te voy a dejar escrito todas las medidas sugeridas para que puedas tejerlo en la talla que quieras. Bien, ¿qué sigue a continuación? Unir las piezas delantera y trasera por la entrepierna, bordear y tejer los cordones. Vamos a unir entonces la entrepierna. Bien, para hacer la unión de la entrepierna vamos a encontrar ambas piezas por la entrepierna y vamos a tomar nuestro hilo y vamos a hacer una lazadita de inicio. Esta unión podemos hacerla muy como se tienden a unir los granny square, ¿no? Vamos a ubicarnos en una de las piezas, cualquiera de las dos, y vamos a ubicar la aguja en el primer punto que tengamos. Pasamos la lazadita de inicio y allí vamos a tomar punto o pasar la aguja en el primer punto de la otra partecita. Nos ubicamos por allí y una vez allí vamos a tomar lazada y pasar la aguja. Allí lo tenemos. A continuación, en el segundo punto de este ladito pasamos la aguja a través de ese punto y tomamos lazada, sacamos como si estuviésemos haciendo puntos deslizados. Ahora lo hacemos del lado contrario. Pasamos la aguja por el punto, tomamos lazada y sacamos como si fuera un punto deslizado. Y así vamos a repetir esto hasta haber pasado por todos los puntos de un lado y del otro, asegurándonos entonces que ambas piezas están unidas. Esta parte que queda hacia nosotras, hacia acá, va a ser la parte trasera, porque queda esa venita o esa costura allí. Fíjate, te la muestro, queda esta venita y en cambio por el lado que va a ser el derecho queda totalmente liso. Bueno, continuamos hasta llegar al final y te muestro entonces cómo queda. Bien, acá he llegado al final de la unión. Te decía que la parte que da hacia nosotras va a ser la parte del revés o la parte interna de la panty. Sin cortar el hilo vamos a proceder a hacer lo que es todo el borde de la panty para que no queden nudos. Y entonces ubicados al final de lo que es la unión vamos a tejer un punto al aire y vamos a voltear la labor para hacer esta parte del borde final por el derecho. Fíjate cómo queda la unión acá, queda completamente lisa. Entonces vamos a hacer este borde por la parte derecha para que quede pues bien bonito y bien prolijo el derecho. Bien, este bordeado son simplemente puntos bajos. Esta primera cadeneta sustituye a mi primer punto alto y en cada huequito que tenga
correspondiente a una vuelta, voy a tejer 2 puntos bajos. Acá entonces tejo uno porque ya te decía que la cadeneta con la que subí correspondía a mi primero, ¿no? Voy al siguiente espacio y tejo un punto bajo y 2 puntos bajos, y así voy avanzando haciendo 2 puntos bajos en cada uno de los huequitos disponibles correspondientes a las vueltas que tejí de la pieza. Y eso lo voy a hacer en todo el borde de la panty. Un tipcito, y es que cuando llegues a la, mira, acá a la esquinita o a las esquinitas de la panty, en el punto, justamente en el punto de la esquina, tejas 3 puntos bajos para que el mismo tejido te dé la vuelta y entonces no estés como teniendo problemas allí. Ve que ya dio la vuelta perfectamente y tranquilo, y sigues tejiendo normal, un punto bajo en cada uno de los puntos, en este caso, ¿no?, en la parte de arribita. Otro tipcito, acá que llegué ya a la parte donde está lo que yo llamo encaje o esa tramita intercalada, a mí me gusta que esta panty, en este caso, pues si yo quisiera que quedara recto, también perfecto porque sería el diseño, pero para esta a mí me gusta que quede como una especie de sonrisita acá, que haga esto, la pieza, algo así. Entonces yo misma lo que hago es tejer en cada huequito de esta trama un punto bajo. En este caso no sigo la regla que hice por el bordecito, sino que tejo un punto bajo, y en el punto que sigue no tejo nada, sino que sigo tejiendo en el siguiente huequito, y así en cada huequito. Y entonces es lo que hace, como estoy haciendo disminuciones, porque estoy disminuyendo puntos, él va a recoger y me va a dar la forma de sonrisa de la que te estoy hablando. Ahora que llegue al final te muestro a qué me refiero. Mira, aquí te muestro a qué me refiero. Fíjate que él mismo hace esta formita acá, así. Y eso lo vamos a repetir también en la otra parte, ¿no? Hacer lo mismo por acá. A partir de esto, todo lo que hago es exactamente lo mismo en las esquinitas, repetir lo que hice en esta esquina, en los bordes lo que hice en este borde, y acá en la parte de la trama lo que hice acá. Te muestro por acá, ya hice todo el borde de parte trasera y parte delantera, y llegué al centro en donde inicié a hacer este borde. Lo que queda es tejer un punto deslizado en el primer punto que hice, el primer punto bajo que hice, lo tejo por allí, tejo un punto deslizado en el punto siguiente para asegurar, y una vez tejido ese punto, tejo un punto al aire, alargo y acá corto. Una vez cortado este hilito, lo que continúa entonces es esconder ese hilito para proceder entonces a tejer lo que son los cordones tanto traseros como delanteros. Mira, allí se ve. Ok, para el tejido de los cordones traseros lo que tenemos que hacer es tomar una hebra de 6 metros de hilo, doblarlo a la mitad de esta forma, y te debe quedar como esta lazadita, que es la que nos va a servir para unirla a la pieza. Entonces tomas la parte trasera de la panty, te ubicas en el penúltimo punto, que vendría siendo este de acá, tomas la lazadita de la que te hablaba, y en el punto, recuerda los 3 puntos, los 3 puntitos de acá de la esquina que te decía que se hacían para que diera la vueltica el tejido. Bueno, en el segundo, o más bien en el central, pasas la aguja y tomas lazada del hilo que ya cortaste, que ahora es una hebra doble, fíjate, y lo pasas a través como si estuvieses tejiendo un punto deslizado. Ahí te quedó una hebra doble. Vas a tejer 2 cadenetas al aire y nos cambiamos a una aguja más gruesita, que es la de 3 milímetros, para tejer ahora cadenetas normales hasta que se nos agote el hilo previamente cortado. Una vez llegues al final del hilito que cortaste, lo tejerás pues lo más cercanito al final, y cuando te quede más o menos como 1 centímetro, pasas todo el hilo
lo sueltas y allí es importante que hagamos un nudito para asegurar y no se nos suelte el cordoncito. Y eso se lo va a hacer en los 4 cordones, por supuesto. Queda de esta manera. Esto lo cortas para emparejar y queda así. Los cordones delanteros se hacen de la misma manera, pero yo personalmente tiendo a tejerlos, a cortar la hebra de hilo un poquito más pequeña. En este caso, como la trasera fue de 6 metros, la delantera yo la corto de 5 metros y el procedimiento es exactamente el mismo. Ubicarnos en el punto anterior al último, al penúltimo, buscar acá el punto central de la esquinita y pasar el hilo doble a través como punto deslizado. Dejo 2 cadenetas y me cambio la agujita más gruesa. Viene así, es como luce la pieza terminada. Y así termina este video, no sin antes dar un agradecimiento especial a los miembros del canal por el apoyo extra que me dan. Si tú aún no eres miembro del canal, no pasa nada, también puedes apoyarme con tu like, compartiendo, comentando y siguiendo mis redes sociales. Ahora sí, nos vemos la próxima.